está allí Petra por aquí. Buen día, Petra. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, aquí vuelve el invierno. ¿Vuelve? Con algo de nieve y frío. Entonces hemos tenido algunos días de primavera, pero no parece que el invierno no ha terminado. Sí, aunque el almanaque diga que empezó la primavera, sigue siendo invierno. Sí. Bueno, Petra, por supuesto con temas centrales para escuchar, que decíamos a los oyentes, lo de Libia, lo del conflicto. Recién estamos viendo una información que habla de estaría grave el hijo de Gaddafi por ataques sufridos allí donde están viviendo, pero escucharte sobre el conflicto en su globalidad. Sí, aparentemente lo que está ocurriendo es un típico invasión militar, porque no simplemente están controlando la circulación de aviones, pero han tirado misiles, bombas y otros armas de gran alcance, destruyendo estructuras civiles como militares, y no quieren simplemente parar el avance de las fuerzas oficiales, pero también están en un proceso de destruir el Estado, la estructura institucional, para imponer la oposición que controla. Hemos recibido bastante información sobre la composición de la cúpula de la oposición, que varios líderes que hemos identificado han recibido dinero hace años y financiamiento de los países occidentales. Lo que llaman el Consejo Nacional de Transición, el líder de Israel es un oficial que ha sido entrenado en Estados Unidos, educado, y que parece que es la cabeza de este proceso de recolonización de Libia. Ahora, alguna gente se confunde entre la dictadura de Gaddafi con la justificación del imperialismo, utilizando la presencia de la oposición como una alternativa. Pero cuando la oposición, por lo menos la cúpula, está controlado por el mundo occidental, donde ofrece cobertura por la proyección del poder en el Medio Oriente y África del Norte, uno tiene que decir una cosa: contra cualquier intervención imperial debemos declararnos completamente en opuesto. Incluso en los años 30, cuando Italia invadió un país feudal como Etiopía, todos los principales figuras políticas de izquierda denunciaron Italia, a pesar que Italia hablaba de crear una sociedad moderna y derrocar un imperio, un emperador feudal. El problema fundamental no es el carácter del régimen bajo la invasión, es que el imperialismo, cuando conquista y entra a un país, transforma la soberanía, la estructura económica y social, centrándolo en los intereses imperiales y bloqueando cualquier proceso interno de transformación. Por esa razón, creo que la confusión y dilemas que encuentra uno entre llamados progresistas es un gran error, porque no toman cuenta de que hay doble proceso ahora en el mundo árabe. Un proceso de levantamientos populares que han avanzado mucho
como en Yemen y otros países, y hay otro proceso que es el contraataque del mundo imperial en dos niveles. Uno, a partir de esta invasión de Libia, a partir del referéndum que lanzaron en Egipto y otras medidas. ¿Y cómo funciona este contraataque imperial? Es a partir de divisiones entre la oposición. Existen en todos los levantamientos dos tendencias, uno pro-imperial y otro emancipadora, demócrata, socializante. Y uno tiene que aplicar un análisis más complejo para entender este complejo de procesos que está operando. Lo que quiere el mundo occidental dentro de los levantamientos es imponer un régimen neoliberal manejado por políticos que son clientes del mundo occidental. Buscan derrocar la dictadura y los regímenes de clan, porque los clanes utilizan la estructura estatal para monopolizar los recursos, y lo que el imperialismo quiere es desplazar este sistema patrimonial y imponer un liberalismo que abre estas empresas a la penetración de multinacionales. Por esa razón están, en muchos casos, oponen los capitalistas autócratas para abrir la economía, lo que Hillary Clinton llama la necesidad de reformas políticas y económicas. Reforma significa la quiebra de la institucionalidad existente para penetrar el capital extranjero. Te quería preguntar también sobre qué se puede vislumbrar, si esto va a ser un proceso largo o qué tipo de plazo se puede manejar. A la luz de lo que uno ha visto y está viendo en Irak, en Afganistán, pero este conflicto ahora con Libia, ¿qué medidas tiene? ¿Con los aliados que tiene? Pero es difícil averiguar en el grado de intervención. Hay que recordar que el terreno de Libia no es Afganistán, no tiene frontera de apoyo como tiene Afganistán con Pakistán y los países a su lado. Segundo, no tienen una tradición de lucha guerrillera. Tercera, no tienen la estructura organizativa que tenía en Irak para mantener una larga lucha a partir de resistencia urbana y los redes políticos de los grupos religiosos como los shia y los sunnis. En Libia el terreno es desierto, no hay países en la frontera sostener una guerra prolongada, también faltan una estructura política que podría organizar una resistencia de mediano largo plazo. Entonces depende en el nivel de intervención de los países imperiales. Yo creo simplemente utilizando los opositores tal vez podría resultar en una división del país, estilo de Yugoslavia, de Irak, donde encuentran grupos regionalistas como los kurdos en Irak o los varios grupos étnicos como en Yugoslavia. Es una posibilidad de que se termina en un país de partición
¿Y tiene condiciones en Libia para esto? ¿Tiene grupos en los que apoyarse? Sí, en el parte que controla la oposición están hablando de crear un pseudo ideología de diferencia de parte este contra parte occidental. Hay varios tribus y varios grupos que tienen una identidad local. Y si no es grande, podrían magnificarlo y instalar alguna falsa conciencia de que son aparte, no forman parte de una acción. Otra posibilidad. La otra posibilidad es que la oposición es tan débil que a pesar del gran apoyo, armamento y armas y control de aviones y marítimas, no pueden conquistar Trípoli, el centro. Pero mucho depende en cuanto a la capacidad y la voluntad del mundo imperial a destruir la infraestructura del gobierno actual. Y los países imperiales sigan con el bombardeo y con los ataques y destructivas, no simplemente de instalaciones militares, pero toda la infraestructura, alimentación, financiero. Creo que en estas condiciones va a ser difícil para el presidente Gaddafi seguir en el poder. En este caso es posible que pueda negociar una salida de la familia Gaddafi y a partir de una negociación entre los países occidentales y Gaddafi. Y debemos enfatizar que lo que podríamos hacer sectores populares en rebelión no cuentan para nada en el contexto actual. Lo que determina el resultado de este conflicto ahora es el poder del invasor imperial, que va a dictar los resultados y utilizar obviamente estas figuras títeres del Consejo Nacional como testaferros políticos de lo que van a imponer ellos.